Muy buenos días a todos los asistentes. Para los que no han estado en esta actividad, el propósito es que aprovechamos los casos y los electrocardiogramas que han ocurrido recientemente en nuestros servicios para compartirlos, discutirlos entre todos y tener aprendizajes. Hay cosas nuevas, a veces circunstancias que nos permiten reflexionar sobre las ayudas diagnósticas como es el electrocardiograma. Entonces es la posibilidad de aprovechar. La primera cosa que nos va a llamar la atención va a ser, como ven ustedes en esta primera diapositiva, la cantidad de información que nos viene llegando de cómo los electrocardiogramas potenciados con la inteligencia artificial tenemos que aprenderlos a manejar y que va a ser nuestro escenario en el futuro. Eh, Vamos a mirar ahorita algunos artículos que han aparecido en estos 2 meses y vamos a discutir algunos electrocardiogramas. Entonces, quería contarles cómo, a pesar de ser el electrocardiograma una señal eléctrica, hemos ido viendo cómo la despolarización y todo lo que hay en esa señal eléctrica nos permite entender cosas mecánicas. Este artículo publicado por el grupo de la Mayo Clinic, donde está Francisco López Jiménez y el doctor Friedman, que son líderes en este tema, nos están mostrando la potencialidad del electrocardiograma para poder hacer una predicción o una decisión de cómo está la función diastólica y si la presión de fin de diástole está incrementada. Son ayudas inmensas para poder entender la fisiopatología de nuestros pacientes. Este mismo grupo ya había publicado recientemente lo que tiene que ver con la función sistólica. Entonces, miren cómo el electrocardiograma nos está empezando a dar información no solamente sobre la función sistólica, sino sobre la función diastólica. Y los investigadores nos insisten, atención, que de pronto no se está aprovechando suficientemente toda la información que está surgiendo de este aporte de la inteligencia artificial en la interpretación de los electrocardiogramas. Este artículo nos hace otra vez la reflexión de que tenemos que convertirlo en algo práctico que definitivamente sea creíble y que sea de utilidad clínica. Nos está insistiendo los investigadores de que conviertan esa información en algo práctico y algo de utilidad clínica. Y justamente en ese propósito, en Current Problems of Cardiology, hay esta revisión que se las recomiendo, donde prácticamente se revisa en cada una de las situaciones de cardiología el aporte de la inteligencia artificial en la interpretación de los electrocardiogramas, de hipertrofia ventricular izquierda, de enfermedad coronaria, de arritmias, etcétera, etcétera. Y esto es una esperanza que se nos abre, es la posibilidad de que esta cantidad de electrocardiogramas que tenemos en nuestros servicios, las podemos automatizar, hacer una digitalización automática, y esto nos va a permitir posiblemente aprovechar todo ese material que tenemos, y es una motivación para todos ustedes de que vamos a disponer de un recurso para investigación. Es la estrategia, cómo se digitaliza este tipo de electrocardiogramas que anteriormente no podíamos utilizarlo porque no tenía la señal apropiada para poderla ofrecer a los sistemas de inteligencia artificial. Miren cómo un grupo empieza a buscar los signos que tenemos a nivel de electrocardiograma de hipertrofia. Hay otra cantidad de información que nos va a permitir entender mucho más la fisiopatología de la hipertrofia y el significado en cada caso y el establecer el pronóstico utilizando esta información que está un poquito mm, es un poquito lejana a la visión del ojo desnudo, pero que la inteligencia artificial nos ayuda a, a descubrir esos aspectos fisiopatológicos. Bueno, esa es la introducción como para animarlos a ustedes a que vean todo lo que hay de nuevo en electrocardiografía. Mes a mes hay publicaciones muy provocativas. Bueno, aquí tenemos el primer electrocardiograma. Este electrocardiograma lo quise compartir, es de uno de mis pacientes, un colega a quien
todos estimamos inmensamente. Es un señor de 80 años. Hace unos 12 años se le hizo una cirugía de reemplazo valvular aórtico por una insuficiencia aórtica, como se hace normalmente. Se mira cómo está la circulación coronaria, se encontró que había algunas lesiones importantes y se hizo una cirugía de revascularización. Ha estado muy bien hasta hace poco tiempo, donde empezó a tener signos y síntomas muy claros de falla cardíaca. Se estudió como debe estudiarse la fracción de eyección conservada. Miren ustedes, un problema fundamentalmente de falla cardíaca con una fracción de eyección conservada. Y en oportunidades se le había visto en el electrocardiograma fibrilación auricular y se atribuyó a esta fibrilación auricular paroxística el que pudiera facilitar la descompensación. Bien, ahora a evaluación, fin de año, se descompensó y al momento de examinarlo, el pulso estaba relativamente rítmico, se sabía de sus antecedentes de fibrilación auricular y dentro del estudio se tomó este electrocardiograma que tuvimos la oportunidad de ver. Aquí lo tienen ustedes, las 12 derivaciones. Eh, Voy a hacer un acercamiento que tenemos la posibilidad de mirar qué está pasando con este electrocardiograma. Y entonces la pregunta que se nos hace es, hombre, este paciente está en un momento de ritmo sinusal, está en un momento de fibrilación auricular, ¿hay algo más? ¿Vendrá detrás de esto un flóter atrial o es un ritmo sinusal con ectopias supraventriculares? Aquí se los propongo otra vez. Y ánimo, si alguno de ustedes quiere darnos su opinión, cómo afrontamos este electrocardiograma. ¿Quién se anima? Si quiere uno de los fellows, doctor Felipe, doctor Jorge, Carolina, para que empecemos la discusión. ¿Quién se anima? Ánimo. Hola, profe, buenos días. Es Felipe, que muchas no gracias por encontré participar. Ánimo, hermano. ¿Qué profe, piensas tú sí, con qué ese pena. electrocardiograma? Bueno, profe, lo más importante con esa parte es mirar entonces cómo está la morfología del QRS y qué tan regular es. Y eso es un abordaje muy importante en la parte de mirar si se encuentra y con respecto a la arritmia que queremos tratar de evaluar y vemos que tiene un RR que es muy regular. Sí. Lo que tenemos que mirar es que, por ejemplo, si tenemos dudas, si no vemos bien la onda P, pues en este caso en dedos claramente podemos verla y podemos seguir ahí que al final de la onda T se ve como una deflexión positiva que alcanza a formar un poquitico también dicha onda y eso pues si uno hace pues como el seguimiento, uno ve que esos PP se van volviendo más, pues son constantes. Pues aquí no lo puedo pues, mostrar, pero usted sí yo creo que lo puede ahí haciendo, profe, y van a una frecuencia que está muy alta. Si uno los pone a ver, están casi a 300 latidos por minuto, esa parte de la actividad auricular. Eso, digamos, lo que en cierta forma apoya mucho la presencia de que obviamente no estamos contra un ritmo sinusal, podemos ver incluso que hay algunos que son con un PR mucho más cortico que otro, pero esos PP obviamente están muy constantes. Ahora bien, es una morfología muy simétrica, muy similar una de las ondas P con respecto a la otra, luego eso va muy en contra también a que fuera la presencia de una fibrilación auricular y pues por ende teniendo esas características morfológicas y también la parte de la ausencia como tal de una línea eléctrica entre cada una de ellas y yendo a una frecuencia tan alta como a 300 latidos la actividad auricular pasa más allá un flóter con un bloqueo pues que es en este caso es constante porque el RR se va manteniendo constante. Fíjate que es interesante, Felipe, y justamente es la dificultad. Aparentemente, cuando uno ve esto, el RR parece ser constante, pero cuando lo analiza juiciosamente, mira aquí abajo cómo el RR no es tan constante, tiene alguna Eso, perfecto. variación y Sí, sí, es probablemente verdad. es porque estamos ante un bloqueo. Aquí en este caso, 4 actividades auriculares por una ventricular, aquí 3 ventriculares por auriculares por una ventricular. Entonces hay bloqueos variables que hacen que el RR sea variable y que de pronto le haga pensar a uno, hay una fibración auricular detrás de esto, que no sea tan constante. Justamente una de las causas de RR variable son flotes atriales con bloqueos variables. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí, es que ahí no lo había visto bien como tal la variabilidad, pero sí es Porque una, es que es sí muy se alcanza fino, a ver. fíjate, verás que es Sí. un detalle
Por eso, clínicamente, la persona que lo valoró lo encontró con un pulso aparentemente rítmico, porque es muy difícil en el pulso uno poder ver una variación de la que uno ya luego ve en el electrocardiograma. Entonces, el electro visto con esos ojos como tú los acabas de analizar, le permite a uno enfrentar esa parte. Este paciente se le pidió dentro de los estudios un holter y observen ustedes cómo en el holter se da momentos en una frecuencia cardíaca más bajita, donde hay menos complejos QRS y se aprecian mucho más claramente las ondas de Flotter. Es la importancia de que cuando estemos frente a estos pacientes, hacer maniobras. Uno se le olvida que estos pacientes tienen una actividad eléctrica que puede estar modulada por el vago. Entonces, hacer una maniobra vagal y obtener lo que de pronto se obtiene aquí durante la noche en el paciente, le permite a uno de pronto, si tiene Pasa alguna duda, mostrando eso tener más bajo claridad. el escudo de los A- artesanos de Salvador de Colombia. Adelante, perdón un segundito, que aquí hay alguien, alguno de los compañeros que estaba participando. ¿Alguien tiene comentarios para hacer? Bueno, entonces, esta primera reflexión que creo que es importante, el poder mirar muy juiciosamente la relación de lo que vemos como posible ondas P o de Flotter, y identificar que detrás de esto hay un Flotter atrial. A este paciente se le intentó hacer cardioversión, no fue posible, está en este momento haciendo todos los trámites para hacer un estudio electrofisiológico, hacer ablación de este flóter y posiblemente, como se ha demostrado, fibración auricular, hacer aislamiento de venas pulmonares. No sé si hay algún comentario de parte de los otros compañeros, de los otros profesores, ya que bienvenidos las observaciones. Profe, simplemente para complementar, yo creo que es muy importante cuando tengamos esa duda de si realmente estamos frente a un ritmo sinusal o no, ayudarnos de algunas derivadas que son muy fundamentales que nos pueden ayudar a eso. Y B1 se convierte en una derivada muy importante porque como hemos visto, la gran mayoría de electros normales en pacientes que tienen ritmo sinusal normal, sabemos que este tiene un componente que es más que todo isobifásico. En este caso, si uno se pone a ver minuciosamente, la onda es casi predominantemente positiva, luego que eso siempre que tengamos una onda P que sea muy positiva en B1 y como en este caso que vemos otras variables que también son como a consideración, pues eso sí de prender las alarmas de que realmente el ritmo que está viéndose auricular no es un ritmo como tal que se origina en el nodo sinusal, sino en otro foco distinto. Perfecto. Bueno, yo aprovecho uno de los casos que mandamos y que me lo facilitó el doctor Alejandro Narváez. Es muy ilustrativo de esto que estamos discutiendo para que quede un mensaje también muy preciso de cómo proceder ante esto. Alejo, ¿tú podrías contarnos sobre este caso? Hola, profe, claro que sí. Este fue un paciente que tuvimos el mes pasado. Eh, es un paciente con antecedentes ya de una Perdón, falla ustedes cardíaca. están viendo la pantalla? ¿Están viendo? Sí, sí, señor, ahí se Ok, está viendo, profe. ok. Entonces era un paciente ya conocido con su antecedente de una falla cardíaca de origen valvular. El paciente tenía una insuficiencia aórtica grave y precisamente consultó por agudización de los síntomas. Eh, la doctora que estaba en la sala estaba pues bien preocupada por el electrocardiograma inicial, puesto que no se tenía pues una clara causa de la descompensación. Entonces se tenían dudas si el paciente podía o no tener una taquicardia ventricular y nos mostró pues el electrocardiograma que están Sí. viendo ahí. Miren que esta es la duda que todos tenemos cuando se nos presenta un electrocardiograma como este, donde vemos una cantidad de complejos QRS anchos, rítmicos, no alcanzó a no ver con claridad una onda P, y la primera cosa que piensa es que ese paciente tenga una taquicardia ventricular y por supuesto que le genera a uno inquietudes. Es interesante ver aspectos técnicos, miren cómo está aquí, es estandarizado a 2.5 milivoltios, milímetros por milivoltio. Entonces, pues posiblemente se pierde lo que estaba diciendo ahorita Felipe. En V1
uno mira juiciosamente la onda P. Entonces, cuando esté a una estandarización tan bajita, se pierde esa información. Probablemente necesita uno tomar el electrocardiograma con la Profe, estandarización qué usual. pena. Es que no se está Diga, viendo la... no se está viendo. Yo No, tengo señor. problemas aquí. Yo voy a dejar de compartir un momentico. Entonces, la reflexión es, miren, para poder ver onda P necesita uno a veces duplicar la estandarización. Entonces, cuando tiene uno esta estandarización tan bajita, se pierde información. Tanto es así que posteriormente tú nos vas a contar una maniobra que ustedes hicieron tratando de despejar si había detrás de esto una onda P. Entonces, es una cosa bien chévere de que la situación clínica que afrontamos es de que ante una taquicardia de complejos anchos, rítmica, donde no vemos claramente onda P, la primera cosa que uno piensa es una taquicardia ventricular, pero no puede dejar de pensar de que detrás de esto puede haber una taquicardia supraventricular con aberrancia de algún tipo, con bloqueo de rama izquierdo estable o por una aberrancia fisiológica. Y una cosa muy importante siempre que estamos frente a una taquicardia es mirar la frecuencia cardíaca y la ritmicidad. Yo creo que aquí les llamó a ustedes muchísimo la atención que estaban frente a un paciente que estaba relativamente estable hemodinámicamente con este electrocardiograma y una frecuencia cardíaca de 150 latidos, 150 por minuto. ¿Qué más reflexiones hiciste con todo el grupo, Alejandro? Listo, profe. Pues aquí aprovecho precisamente la mano de sus comentarios y algunos mensajes que me gustaría que deberían quedar claros y es que eh, si uno tiene dudas, si uno se atemoriza o no está seguro del diagnóstico electrocardiográfico, siempre si usted dice que es una taquicardia ventricular, pues en 4 de 5 veces va a tener la razón y va a ser casi que 5 de 5 cuando el paciente tiene antecedente de cardiopatía isquémica. Lo segundo es que la estabilidad hemodinámica no es un buen predictor de que el paciente tenga o no una ATV. El paciente puede estar estable, tranquilo, con taquicardia ventricular, por lo que tampoco es de uno confiarse. Simplemente es de uno tomarse un poquito más de tiempo para analizar las cosas. Y lo tercero es entonces que la frecuencia cardíaca tampoco es un buen predictor de que el paciente tenga o no una taquicardia ventricular, es decir, pues uno puede tener taquicardias ventriculares como las describen lentas. Entonces siempre en el abordaje pensar si es o no una taquicardia ventricular. Ya posteriormente, cuando uno mira el electrocardiograma y mirando, pues el paciente se da cuenta que el paciente estaba estable, estaba tranquilo, lo veíamos y nos pusimos a conversar con él. eh, entonces nos dio tiempo de analizar el caso. Algo muy llamativo y es que lo primero que uno mira es que la frecuencia va a 150 latidos por minuto, que es regular. Y cuando uno ve una taquicardia que va a 150, pues uno siempre dice, ¿será que podrá ser un flóter auricular? Entonces, ya el segundo paso es tratar de buscar esas ondas de flóter. Y la característica de esas ondas de flóter es que si usted las busca juiciosamente, pues deberían ir a una frecuencia de 300 latidos eh, por minuto, que es la frecuencia a la que dispararía ese flóter cuando es 2-1, pero no siempre son fáciles de ver. Digamos que ahí en ABF, si uno lo miraba con detalle, pues ahí se alcanzaban a ver unas muesquitas. eh, Más que todo, pues por ejemplo ahí ven en el segundo latido donde el profe tiene el signo, ahí parecía que se abrieran esas ondas de flóter. Eso nos dio más elementos, sin embargo, pues uno siempre debería tratar de documentarlas más y para eso, pues una de las maniobras que uno puede hacer es, bueno, pues lo que dijo Felipe, y es hacer una derivada de Lewis para magnificar mejor un poco esas derivadas y dos, hacer una maniobra vagal. La maniobra vagal es útil. ¿Cómo es la derivación de Lewis? ¿Quieres contarnos cómo se toma, Alejandro? Sí, sí, señor. La derivada de Lewis simplemente pues es como coger un D2 modificado. Se hace con las mismas derivadas de los miembros y simplemente es poner la derivada de la pierna derecha en, en el borde external derecho. eh, la derivada de la pierna izquierda uno la pone en el borde,
en la línea axilar anterior izquierda, ahí a nivel de donde acaba también el arco, la reja costal, y la derivada de la mano derecha, pues quedaría en la porción inferior del, del hemitórax derecho, como formando un triángulo. Pero fundamentalmente sería una derivación que sería como un D1 que está comparando, pero lo toma en esta dirección que te permite magnificar la onda P y de esa manera poderla identificar si tú tienes dudas en un mar de complejos anchos donde no se ve con claridad una onda P, ¿de acuerdo? Sí, señor. Bueno, entonces, este paciente no pudieron aclarar mayor cosa con la del Lewis, ¿o sí? Con el Lewis solamente, el problema no tanto fue el Lewis, porque no nos mostró, sino que tampoco se pudo abrir con las maniobras vagales. Sí. Eh, entonces, ahí intentamos, hubo en algunos latidos donde parecía que sí se abría, como, ven ahí como en ese primer latido de este D2 que se ve con la primera mano izquierda, pero en ABF sí parecía mucho que tuviese ahí varias ondulaciones de flota. Entonces, dando la estabilidad clínica del paciente, pues se le optó por dar primero una estrategia de control de frecuencia, eh, y con el control de frecuencia, pues ahí sí se abrieron las ondas de flota. Ven ustedes, el seguimiento electrocardiográfico, el seguimiento del paciente es fundamental en aclararnos qué está pasando fisiopatológicamente y ayudarnos a definir y explicar lo que pasa con el paciente. Creo que es un ejemplo muy bonito y la insistencia de Alejo y del doctor Felipe igualmente para que pacientes con este tipo de arritmias, las maniobras vagales y buscar la onda P mediante derivada de Lewis es de gran utilidad. No sé si tengan algún comentario adicional sobre esto que hemos discutido de flota atrial, pero creo que es un mensaje muy bonito para que ustedes cuando enfrenten pacientes con estas características puedan tener mejor. Edison, adelante. Qué rico que puedas estar con nosotros, Edison, adelante. Tienes el micrófono. Gracias, profe. Buenos días. No, profe, yo creo que pues, el caso es demasiado bonito, pero yo quiero resaltar una cosa que dijo Alejo, y es que si, pues, que el paciente estaba estable y por eso dio tiempo y tenía toda la posibilidad de hacer las diferentes maniobras que hicieron para tratar de aclarar el diagnóstico. Pero si se tiene un paciente con una taquicardia, complejos anchos en el contexto de una cardiopatía como era este paciente, como muy bien lo dijo Alejandro, en la mayoría de las veces se va a ser una taquicardia ventricular. Los algoritmos probabilísticos, por decirlo así, así lo consideran, y uno no debería perder tiempo y pues hay que controlar y definir si el paciente va a necesitar una cardioversión o no. Obviamente este caso es muy bonito porque nos muestra que aún en los escenarios donde la probabilidad es una taquicardia ventricular podemos tener otros diagnósticos diferenciales, y eso es lo bonito del electro y lo que tenemos que hacer, pero que, y Alejo fue muy claro en eso, pero me parece muy importante resaltarlo, es que el paciente estable nos permite eso, en el paciente inestable, ante las dudas debemos tomar conducta. Perfecto. Una observación valiosísima, Edison. Muchas gracias, hombre. ¿Algún otro comentario? Pasamos al siguiente caso. Vámonos al siguiente caso. Miren, este fue un electro que nos compartió la doctora Carolina y que ilustra, ya si ante un caso de estos, no hay ni la menor duda de que estamos frente a un flotter. ¿Tú quieres hacer algún comentario? Claro, esto pues, lo mandaste como una ilustración, viste, mire qué electro tan ilustrativo. ¿Quieres hacer algún comentario? Profe, no, qué pena si de pronto tengo, no me escuchan bien porque estoy como algo enferma. Profe, nada, simplemente pues este es un caso muy bonito donde vemos las ondas de flóter típicas en las derivadas inferiores, ¿cierto? Que nos demuestra cómo es un flóter típico dependiente del istmo caudricuspidio. Recordar del manejo que el flóter es una arritmia que responde muy bien a las maniobras pues de cardioversión con bajo voltaje. Con la guía nos dice que inclusive con 50 uno puede lograr pues retornar estos pacientes a ritmo sinusal.
que es una arritmia que no responde muy bien al tratamiento farmacológico, entonces que los algoritmos cada vez nos llevan más a que el tratamiento de esta arritmia sea mediante ablación. Es un caso muy bonito, vemos cómo están pues, las ondas negativas ahí en las inferiores. Y lo que nos decía Felipe, atención con V1, donde puede uno identificar las ondas de Flotter, disparándose a 300 por minuto. Muchas gracias, Carlos. Bueno, este caso lo compartió una de nuestras médicas que está haciendo rural. No sé si está con nosotros la doctora Alejandra Ramírez. Aleja, si tienes el micrófono, adelante. No, tal vez no se conectó. Bueno, nos remitió este paciente que vieron en Yarumal. Es un hombre de 21 años, viene presentando un año de dolor torácico opresivo no irradiado intermitente, inicia en reposo y es de corta duración. Le han realizado exámenes, entre ellos una ecocardiografía que fue normal, y cuando empezaron a revisar en la historia clínica, alguien informaba como un bloqueo de la rama izquierda del haz de His. En otra consulta que hizo por el dolor de pecho hace 4 meses. Viene nuevamente por dolor con las mismas características y esta vez el colega se asustó un poquito y le dieron, pensando pues en un síndrome coronario agudo, le dieron carga de ACE, Clopi, Enoxa, Atorva, después de ver este electrocardiograma. Aquí de pronto tengan ustedes la oportunidad de mirar más claramente las derivaciones D1, D2, D3, AB, ABL, ABF, B1, B2, B3, B4, B5, B6. La vemos con mayor acercamiento, las derivaciones de miembros, las derivaciones precordiales, claramente. Y la pregunta que se nos formuló es, hombre, ustedes viviesen la pregunta que ¿fue una buena decisión enfocarlo y manejarlo como un síndrome coronario agudo? ¿Tiene otra explicación a los hallazgos electrocardiográficos? Aquí sí me gustaría que participara primero un interno. ¿Quién se anima de los internos? ¿Qué concepto les lleva? Ya, es decir, no, tiene que meterse en los zapatos de los compañeros, porque esto no es fácil. Siempre que está uno angustiado en urgencias, pero esto lo hace uno reflexionar la importancia de conocer muchos detalles electrocardiográficos cuando está en urgencias. ¿Quién se anima a participar? Ánimo, uno de los internos. Nicolás Cantor, por ejemplo, o Santiago Uribe, o Juan José Ante. Ánimo, uno de los internos. ¿Qué piensa de esto? David, ¿tú quieres Pues, participar? profe, Santiago, dale. realmente al ver el electrocardiograma, lo primero en lo que yo pensaría no sería en un síndrome coronario agudo. A mí me quedarían las dudas, no es el electrocardiograma, pues por lo menos en nuestro enfoque como pues futuros médicos generales, que yo prendería de una las alarmas y digo, uy, jue madre, veo una elevación clara del ST, por ejemplo, o signos de isquemia agudas. Digamos que llama la atención que hay presencias de onda T negativas, pero pues no sería, digamos, un electrocardiograma clásico de un síndrome coronario agudo con elevación del ST. Hola, Perfecto. buenos días. Yo sí tengo como Adelante. otra observación. Dale, Para mí, adelante. o sea, yo podría como llegarlo a enfocar como un síndrome coronario por el hecho de que podría ser una elevación, pues como una obstrucción en el tronco. Porque, por ejemplo, en ABR, que sería la que únicamente vemos como con elevación del ST, tiene como pues la salvedad de que esa es la única derivada que puede ser elevada solita, o sea que no tiene que elevarse el resto para que uno pues pueda como diagnosticar el infarto. Entonces por eso yo sí tendría como esa precaución, que no me vaya a hacer un infarto de tronco. Muy bien. Juanita, muchas gracias. Bueno, ahora una opinión de los residentes de medicina interna. ¿Qué Profe, muy piensan? buenos días. Habla con Juan José Pino. Juan José, adelante. Profe, no, a mí lo que me llama la atención profe, a mí lo que me llama la atención, ¿me escucha ahí bien? Sí, señor, ahora sí. Te perdiste, Juanjo, te Listo. perdiste. Ahora Profe, sí, no, dale. Juanjo, está intermitente. Juan José. Profe, qué pena. Muy buenos días. No, Ah, estoy de acuerdo pues con el abordaje que hizo el compañero del interno. Me parece que
Las características electrocardiográficas no hacen sospechar un síndrome coronario agudo. Y lo que me llama la atención más en este trazo electrocardiográfico es la presencia de una onda delta que se ve muy bien ejemplificada en D1 y D2. Diría que también en D3 se ve muy bien. Y adicionalmente a eso, pues basados bueno, y en la cara lateral también se puede ver algo de onda delta. Basado en eso, pues yo creería que el paciente está cursando es con un síndrome de preexcitación. Lo que llama la atención, pues adicionalmente a eso, pues valorar los criterios de voltaje en este caso sería inadecuado, pero sí es llamativo la presencia de esa onda delta, profe. Sí. Mira Santiago y Juanita y todos los internos, miren que esto tiene uno que reconocerlo y hay veces que es difícil reconocerlo, pero esto no se les va a olvidar ya de aquí en adelante. Esta parte, miren cómo en un determinado momento un colega interpretó esto como un bloqueo de la rama izquierda del Ardegis y miren cómo hay un comienzo lento del complejo QRS en una persona joven, no tiene posiblemente antecedentes de palpitaciones, puede ser una preexcitación, pero este detalle de cómo comienza el complejo QRS y cómo hay claramente una onda delta, nos permite decir, estamos frente a una preexcitación. Y miren lo fácil que es de pronto ante la angustia de que una persona viene con un dolor de pecho, cuyo origen hay que explorarlo, nos va a permitir buscar la causa del dolor de pecho, pero definitivamente esto no es un síndrome coronario agudo. Y mucha razón en lo que Juan José, se cambia completamente la despolarización y la repolarización. Los voltajes se modifican intensamente. Cuando este paciente entra a tener un PD normal y desaparece la preexcitación, encontramos un voltaje distinto y esto cambia completamente. Doctor Edison, usted iba a hacer una observación. Adelante. Profe, va a hablar Cris. Bueno, Adelante. Cristian, adelante. profe, pues digamos, cuando yo leí el caso, a mí uno de los hallazgos que más me llamó la atención, incluso sin ver el electrocardiograma, era el paciente, profe, una persona, o sea, de 21 años, yo pienso que la probabilidad que uno, digamos, pretest con ese contexto, ya sería muy, digamos, baja para una cardiopatía, digamos, isquémica de origen aterosclerótico. Entonces, desde ahí uno ya empieza, digamos, digo baja, no nula, ¿no? Entonces, sí. Pues fue lo que me llamó la atención. Y pues cuando ya vi el EKG, sí completamente de acuerdo con el compañero. Y pues yo cuando no, o sea, primero vi ese QR ensanchado, un patrón ahí que es como de bloqueo de rama izquierda, pero también le vi el PR corto. Entonces dije, bueno, pues ya con esta paciente joven y este contexto, pues fue como lo que me llevó también a llegar a esa conclusión. Perfecto. Muchas gracias, Cristian. ¿Algún otro comentario? Miren qué tan importante es el tener en mente lo que son los patrones de preexcitación. El hecho de la edad del paciente, no quise presentar hoy un caso que el doctor Alejandro con sus compañeros posiblemente van a publicar. Alejo, tienes un IAM en un chico de ¿cuántos años? Profe, tenía 17 años. Mira, Cristian, lo que decía Juanita, hombre, es clave que a uno no se le pase por alto un síndrome coronario agudo porque puede ser fatal, pero tiene que ser muy juicioso en el diagnóstico diferencial ante el dolor de pecho. Entonces, si el cuadro clínico lo amerita, hay que pensar, sin duda alguna, así sea una persona joven, el que tenga un infarto agudo de miocardio. Pero luego viene esa ayuda tan importante que es el electrocardiograma y todo lo que han narrado aquí sobre la morfología de una preexcitación es algo que no van a olvidar de aquí en adelante. Les muestro, por ejemplo, otro caso de preexcitación que me llegó este mes y vean ustedes la cosa tan interesante. Este electrocardiograma es de un colega que se prestó para entrar a una investigación. Le tomaron este electrocardiograma como el electrocardiograma que había que tomar dentro de ese estudio clínico.
y nunca había tenido él ningún síntoma, ninguna molestia. Y vean cómo aquí no es tan claro como el que acabamos de ver, pero esta morfología de R en V1, donde vemos ya con mucha más sutileza una delta, que ven ustedes aquí, si la veo con claridad, es un joven que se descubre por primera vez una preexcitación sin ningún síntoma, que aparecen unas ondas Q profundas de 2, de 3 ABF, como una pseudo Q. Entonces, son patrones que no podemos olvidar y son patrones que obviamente a veces semejan síndromes coronarios agudos o crónicos, de manera que hay que tener siempre presente el patrón de una preexcitación. No sé si hay algún otro comentario, pero creo que es una reflexión muy importante y muchas gracias a la doctora Alejandra por haber compartido este electrocardiograma, porque nos enseña a todos y nos hace mirar con mucha más profundidad los electrocardiogramas y recordar estos patrones de preexcitación. ¿Algún otro comentario de los profesores? Profe, sí, Adelante, Jorge, perdóname que ¿me no te haya escucha? dado la palabra. Sí, señor, adelante. Eh, no, pues como para ahí como retomar grandemente, entonces PR acortado y QRS ensanchado, pues en este caso, y el patrón de onda delta siempre que nos sugiera este tipo de casos. Ya hablando un poquito específico, pues de cuando uno configura Wolff-Parkinson-White, que hay una diferencia entre tener solo el patrón de preexcitación versus ya el síndrome, que es cuando presenta arritmias sintomáticas, y estos pacientes pueden tener cuadros clínicos bastante floridos, que incluye desde solo palpitaciones, síncopes o presíncopes, hasta ya casos que preocupan un poco más como dolor de pecho, incluso paros cardiorrespiratorios, entre otros. Y su asociación con algunas arritmias, pues también, ya cuando se configuran este síndrome, como taquicardia por entradas auriculoventriculares, las mismas arritmias supraventriculares como fibrilación auricular o flutter, o incluso un riesgo pues menor, menos del 0.5% anual, pero pueden presentar incluso muerte cardíaca súbita en menores casos y con factores de riesgos adicionales. Perfecto, muchas gracias, Jorge. Bueno, pasamos al siguiente caso. Este paciente también lo compartió un colega que está por empezar su año rural. Luis, ¿estás con nosotros? ¿Nos quieres contar de este paciente? Sí, profe, buenos días, ¿me escuchan? Sí, señor, adelante, Luis. Cuéntanos de este paciente y qué aprendiste de él. Listo, profe, muchas gracias. Se trata de un hombre de 70 años que reside en área rural de un municipio del oriente antioqueño. Como antecedente importante solamente hipertensión, aparentemente con mal control. El señor presenta síncope en la mañana muy temprano y por eso deciden consultar a urgencias al servicio pues de primer nivel. Cuando llega a urgencias, el señor se encuentra estable hemodinámicamente y solamente se queja de un disconfort en hemitórax derecho que no es muy comprometedor y que no se acompaña pues de ningún otro síntoma, ninguna irradiación, no está ni congestivo ni hipoperfundido. Ese es el caso. Y le toman este electrocardiograma. Nuevamente, vean ustedes, estamos frente a un QRS ancho con unas características bien definidas que nos permite hacer diagnóstico de bloqueo de rama izquierda en comparación con el que acabamos de ver. Cuéntanos, Luis, ¿qué les llamó la atención a los colegas? ¿Qué te llamó la atención a ti? ¿Y cuál fue el aprendizaje que tuviste de este caso? Listo, profe. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, señor, te oímos bien, Luis. Perfecto. Sí, evidentemente estamos ante un caso de un bloque de rama izquierda, como bien lo dice usted, porque tenemos un QRS ancho, tenemos la morfología con la melladura en la cara lateral y pues los trastornos de repolarización secundarios, asociados pues a la amputación de la onda de la onda de receptal en B1. Sin embargo, si uno es detallista, se da cuenta que en la cara inferior, en particular en D3, hay una elevación del ST muy evidente que termina incluso deformando el QRS y que se acompaña también de elevación concomitante en ABF y mucho menos evidente, pero también presente en D2. Y lo particularmente llamativo aquí es que son elevaciones del ST que son concordantes con el QRS.
Entonces, sabemos pues que se han descrito muchos signos para identificar los pacientes con posible oclusión coronaria en el contexto de bloqueo de rama izquierda, y de todos los signos que se han descrito que han permitido derivar los scores que conocemos, Brugada, Smith, Barcelona, definitivamente el signo que más se asocia a oclusión completa, hasta un 80% de los casos, es el signo de la elevación del ST concordante. Perfecto, lindo caso y muchas gracias por compartirlo, Luis, y creo que hemos aprendido mucho de él. ¿Hay algún comentario de parte de los fellows, de los profesores? ¿Alguien tiene preguntas para Luis? Luis hizo una revisión juiciosa y me acompañó este electro con una revisión bibliográfica interesante. Si no hay comentarios, Luis, ¿nos cuentas qué pasó con ese paciente? Porque es interesante ya correlacionar qué pasó después de esto. Listo, profe. Sí, yo creo que lo más llamativo con el paciente es la disociación clínica y electrocardiográfica que había, porque realmente el paciente no tenía una clínica, fue muy florida. Más allá pues del síncope que presentó en el momento de la toma del electrocardiograma, no aquejaba mucho dolor torácico, y este es un electro pues que es muy, dijéramos, elocuente sobre lo que tenía. Y dos detalles adicionales que me parecieron interesantes. El primero lo hablamos sobre la elevación concordante, y el segundo es la posible arteria comprometida en el escenario de este paciente, y es que se han descrito que incluso en el escenario de bloqueo de rama izquierda, el patrón de elevación del ST y las caras comprometidas en el electro de 12 derivaciones le permiten a uno predecir cuál es la arteria culpable, inclusive en este escenario. Entonces, hace un par de años publicaron una serie pues, de pacientes con estos hallazgos, bloqueo de rama izquierda y posible síndrome coronario, y se percataron de que cuando había elevación más predominante en D3 y en ABF, posiblemente la arteria culpable era la coronaria derecha, y que es algo que no es usual en el escenario pues, de bloqueo de rama izquierda, porque casi siempre es el compromiso de la descendente anterior o puede ser multivaso. Hay un dato interesante en este electrocardiograma que usted está presentando, profe, es que el paciente después de los primeros trazados hace una bradicardia sinusal. Podría pensar uno que de pronto es secundario al compromiso de la rama que irriga el nodo sinóbrico. Perfecto, muchas gracias, El Luis. paciente fue llevado, Eso, dale. fue llevado posteriormente exacto, sí, fue llevado posteriormente a hemodinamia y se documentó la oclusión completa en la porción media de la coronaria. Perfecto. Y posteriormente se le hizo una ecografía también, que ven aquí ustedes los resultados de esa ecocardiografía. El doctor Edison iba a hacer un comentario. Adelante, Edison. Profe, no, yo pues simplemente como hay personal información de diferentes niveles, lo relacionado con lo concordante o discordante es recordar que en el bloqueo de rama izquierda, el QRS y el ST en condiciones normales deben ir hacia lados opuestos. Entonces, cuando van hacia el mismo lado, bien sea en este caso que es supradesnivel o infradesnivel en derivadas que son predominantemente negativas, es cuando nos debe alertar que tenemos un cuadro isquémico asociado. Perfecto, perfecto. Que hay obstrucción completa de una arteria que requiere ahí definitivamente sí si se puede, un cateterismo emergente o una trombolisis si es indicada. ¿Estamos de acuerdo, Edison? Sí, señor. Perfecto. Bueno, ¿algún otro comentario? Si no, pasamos a este caso que es un caso del que vamos a aprender una barbaridad. Yo no sé, aquí está el doctor Jorge Largo, está Alejandro y está Felipe, que han estado revisando este tema. ¿Por qué no nos cuentan un poquito sobre este caso? Adelante, ¿quién asume? Bueno, profe. Dale, Jorge. Entonces, este caso lo vimos en el San Vicente, lo vimos también en conjunto con el doctor Miguel, ¿sí? Un paciente de 60 años, antecedentes, solo mencionaba diabetes tipo 2, dislipidemia y obesidad,
Por lo demás, pues no otros antecedentes de relevancia. Él ingresó en contexto pues, de un dolor torácico opresivo, precordial, irradiaba a cuello y a brazo izquierdo, ¿sí? Al examen físico, pues realmente no escuchamos soplos, los signos vitales estaban bien, no habían signos congestivos y se realiza como tal el electrocardiograma. Perfecto. Entonces, ante la sospecha de un síndrome coronario agudo, el electrocardiograma antes de 10 minutos es fundamental. Ustedes ven que empieza uno a ver ese electrocardiograma, no ve, como decía ahorita Santiago, claramente una elevación del segmento CT, lo mismo que decía Juanita. Hombre, de entrada digo, no hay el segmento ST elevado que me permitiría a mí decir, estoy frente a un infarto agudo de miocardio y no tengo necesidad de troponías y demás, pero las preguntas que se formulan acá, ¿hay algún hallazgo que haga pensar en la oclusión completa de una arteria coronaria? Ven ustedes, porque cada vez aprendemos más de que muchas veces no tenemos la imagen electrocardiográfica de elevación del segmento ST y hay obstrucción completa de la arteria coronaria y la decisión de trombolisis o de hacer una angioplastia es fundamental. Hemos ido aprendiendo de que la inteligencia artificial nos está empezando a ayudar a identificar cuándo hay obstrucción, así en un electrocardiograma donde no hay la elevación del segmento ST, porque la decisión es distinta. Entonces, la pregunta es, ¿hay algún hallazgo que haga pensar en la obstrucción completa de una arteria coronaria? ¿Se debe esperar el resultado de las troponinas para proponer un diagnóstico? ¿Es un electrocardiograma en límites normales, así que se puede dar de alta con instrucciones? Entonces, ¿cómo fue el enfoque cuéntanos cómo fue el enfoque de este paciente y cómo lo manejaron? Bueno, entonces, realmente, pues nosotros llegamos ya fue como interconsultantes por cardiología. El abordaje inicial que se dio, pues, a su ingreso por los otros servicios fue más en relación a un posible síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Por lo que mencionábamos, no hay un supradesnivel, pues, evidenciado. Se le realizaron como tal unas troponinas, ¿sí? Troponina I ultrasensible, la cual dio como primer valor 22.000 con un valor de referencia de límite superior de 40, ¿sí? Y asimismo, pues se le fue solicitando su arteriografía coronaria, se dio manejo pues para síndrome coronario y su ecocardiograma. Ya nosotros después, pues mirando con detenimiento del electrocardiograma, nos llama mucho la atención en esa pared inferior en D2 y ABF, que vemos un el QRS en el segmento descendente, algo que se denomina en la literatura como un notch o una muesca, ¿sí? Y vemos también una morfología R pequeña SR en D3 que nos va dando como tal unos indicios de que de pronto no está completamente normal, perdón. Y así es que empezamos a pensar en los distintos patrones electrocardiográficos equivalentes isquémicos que se han descrito en la literatura, que es la bandera de Jamaica. Hay otro que es la onda N, que es este caso pues, que nos llamó la atención. Y la onda N realmente lo que nos va hablando es que posiblemente o con lo que se ha asociado es un compromiso de la circunfleja y sus ramas derivadas. Se han realizado estudios recientes en años previos evidenciando que puede tener una alta sensibilidad y buena especificidad cuando se presenta pues, en las derivadas inferiores. ¿Y qué es este onda N o qué criterios debe cumplir? Uno, que tenga una muesca en la porción terminal del QRS mayor o igual a 2 milímetros, principalmente en las derivadas inferiores de 2 de 3 ABF. No obstante, también se ha visto otros patrones asociados en otras áreas como D1 y ABL con un poco de menor sensibilidad. El segundo criterio como tal, pues es que, y el tercer criterio, perdón, es que pues haya cambios de este hallazgo en las próximas 24 horas, incluso puede haber desaparición o puede haber ya compromiso de la AS o prolongación del QRS. Y finalmente, ¿qué ocurre con este caso? Pues se lleva la arteriografía coronaria y nos da un reporte de que el paciente tenía oclusión de la obtusa marginal primera y pues asimismo se hace como tal manejo de implante de stent.
Eh, y estos hallazgos eran explicados pues también electrocardiográficamente. Nuevamente, muchas gracias a ti, Jorge, a Alejandro, a Felipe. Este caso lo enviaron al Congreso Colombiano de Cardiología. Esperamos que se los acepten y que puedan mostrarlo a toda la comunidad en el Congreso. Muchas gracias por compartirlo. Esta aproximación no la hice yo, la hizo el doctor Alejandro, y yo quisiera que de pronto Alejandro o Felipe nos den algún otro complemento, porque creo que es interesante que estemos alerta y muy probablemente jóvenes, esto es lo que está logrando la inteligencia artificial, que es capaz de determinar, de predecir la localización geográfica cuando hay una lesión aparentemente, un electrocardiograma sin cambios de elevación del segmento GT que se debe a una obstrucción completa de una arteria coronaria, y puede ser uno de los signos que se nos escapaban anteriormente y que ahora, mirando con mucho juicio, encontramos de que hay este detalle que nos indica que hay un vaso en ese momento con una obstrucción completa. No sé, Alejo, Felipe, ¿tienen algún comentario para hacer? Profe, hola. Ahí solamente como para complementar lo que ya dijo Jorge, el problema con la circunfleja es que de todos los infartos STs, el 10% van a ser la circunfleja, y no es, pues, no necesariamente es porque la circunfleja se infarte en menor proporción, sino que es por la capacidad del electrocardiograma de identificar esa oclusión aguda de la arteria circunfleja con los criterios tradicionales. Eh, Cuando se hace una búsqueda un poco más sistemática con otros parámetros diferentes a la elevación del ST, esto se puede llegar a subir hasta más o menos el 30%, pero la realidad es que hasta el 50% de los casos que, que uno termina viendo de las circunflejas terminaban siendo un infarto oclusivo que se nos pasó. Entonces, por eso es que se está prestando mucho interés en tratar de buscar esos parámetros. Realmente la onda N lo que evalúa es esa activación terminal de la pared lateral tardía, que precisamente es uno de esos territorios que en el electrocardiograma falla, porque al parecer se anulan los vectores de esa pared lateral con los de la pared inferior, y por eso es que se terminan viendo isoeléctricos. Sin embargo, ante la presencia de un tejido isquémico, pues esa despolarización se va a retrasar un poco más, eh, y va a aparecer la onda N. Algo importante con la onda N, y algo que quisiera que tuvieran en cuenta, es que hay que hacer un seguimiento. Esta onda N es dinámica, y eso es de parte de los criterios de la publicación original, que dicen es que si usted tiene una onda N, pues tómale un electro idealmente en las próximas 24 horas para evaluar si ha habido cambios en la magnitud de la elevación, y eso también le va a apuntar en el diagnóstico. Y la mayoría de los casos pues va a comprometer pues una oclusión proximal de la circunfleja, pero también puede verse en oclusiones ahí en la bifurcación o ya de las ramas como la oblicuo marginal. Muchas gracias, Alejandro. Muchos éxitos en el Congreso y de verdad, agradecidos por compartirnos esta primicia a nosotros. El último caso, que es simplemente algo para también hacerlo reflexionar. Este electrocardiograma le preocupó mucho a un médico general que maneja riesgo cardiovascular. Entonces, es un colega que pide opinión sobre un paciente que está viendo en la consulta de riesgo cardiovascular. Es un paciente que nos dice es asintomático, viene a control de hipertensión arterial, le toma un electrocardiograma dentro de los exámenes periódicos que se le hace, y le preocupa a él y lo describe de esta manera: un electro que no se alcanza a ver la P, un extrasístole después de cada latido con una distancia latido a extrasístoles exactamente igual en todo el trazado y con una distancia latido a latido exactamente igual. Tiene historia de FA, una frecuencia cardíaca alrededor de 40 por minuto, se preocupa por la bradicardia. Piensa que de pronto este paciente pudiera tener un bloqueo auriculoventricular, piensa que es un EKG con ritmo de tejido de unión, y se preocupa si así el paciente esté asintomático, con este electrocardiograma debe ser remitido a urgencias. Es algo que nos pasa con alguna frecuencia, para que lo tengan en cuenta. Ya estamos terminando la reunión, donde vemos claramente que estamos ante un paciente que tiene
un bigeminismo ventricular. La frecuencia cardíaca, pues hay que contabilizar tanto el latido normal como el latido extrasistólico. Entonces, estamos tocando posiblemente una frecuencia cardíaca, si la ocultamos, de 80 o 60 por minuto, no los 40 latidos que dice el colega. Y pues vemos que llama la atención, este paciente tiene un problema aquí posiblemente con su onda P. Ustedes ven que esa P es una P mellada, muy probablemente hay trastornos de la conducción interauricular que puede tener fácilmente, si tiene periodo de fibrilación auricular, un síndrome de Valles de Luna. Ese es un paciente interesante que, fíjense que al reconocerlo, es un paciente que no necesita enviarse a urgencias, hay que estudiarlo ambulatoriamente, pero la explicación es de que no hay un bloqueo auriculoventricular de tercer grado, es una extrasistolia ventricular en forma bigeminada, con algunos otros detalles que son interesantes tenerlos en cuenta y estudiarlos. Quisiera de pronto aprovechar dos minutos finales para oír de pronto algún comentario de los fellows, de los profesores y preguntas de parte de todos ustedes. Bueno, no, profesor, este caso, pues tener en cuenta que si bien los bigeminismos ventriculares o los complejos ventriculares eh, pueden ser un hallazgo bastante normal en la mayoría de pacientes a mayor edad y ya que tengan algo de enfermedades o incluso cardiopatía de base, tener en cuenta también que ya hoy en día se viene identificando la carga arrítmica que tengan estos pacientes y su asociación según otros factores de riesgos, por ejemplo, ya estructuralidad, si tiene fibrosis, si ha tenido algún tipo de síntoma durante el tiempo. Eh, Esto pueden llegar a ser predictores de muerte cardíaca súbita en algunos casos, ¿sí? Más cuando las cargas arrítmicas son bastante altas, más factores predisponentes. Ya en casos un poco más normales o cotidianos, no como este de higienismo, pues recordar que existen también otras posibles condiciones que pueden precipitar a esto, indagar desde si están consumiendo energizantes, cafeína, medicamentos, entre otras cosas, pues que también pudieran estar generando un mayor riesgo de eso. Y pues en la mayoría de casos el manejo es seguimiento y en algunas ocasiones, pues cuando hay palpitaciones o síntomas por extrasístoles sintomáticas, de pronto el uso de betabloqueadores podría ser a considerar por parte del personal médico, Perfecto. según el Entonces, caso. justamente al colega se discutió con él el electrocardiograma y entendió la importancia de hacer los estudios como tú los planteabas, conocer cómo está la carga rítmica, si todos los complejos extrasistólicos son de la misma morfología, hay de múltiples morfologías, si hay periodos de taquicardia ventricular, etcétera, y conocer la parte estructural. Pero creo que es interesante y otra vez insistir mucho en la trascendencia de mirar la onda P. Miren, esta onda P no es una onda P normal. Esta P le habla a uno que hay problemas de conducción interauricular. Posiblemente detrás de esto hay un paciente con un síndrome de Valles que tiene mucha más facilidad de desarrollar fibrilaciones auriculares, demencia senil y trastornos relacionados con las complicaciones de una fibrilación auricular. Bueno, jóvenes, creo que tenemos esto. Aquí uno de ustedes, muy gentilmente, el doctor Bolívar, Juan Fernando, nos compartió un caso donde claramente hay una disociación auriculoventricular, un bloqueo auriculoventricular de tercer grado, que vean ustedes lo distinto que es a lo que acabamos de ver. Aprovechando pues ese caso que me ha compartido Juan Fernando. Bueno, jóvenes, hay otras cositas para mostrarle de patrones muy bonitos que me remitieron, pero ya si no tenemos tiempo, creo que se nos ha agotado el tiempo y nuevamente darles agradecimiento a todos ustedes por compartir estos casos que, miren, los compartimos, los socializamos y todos aprendemos muchísimo de él. El trabajo en medicina no es fácil. Tenemos que ser
sospechar las cosas y mantener claramente una actitud muy atenta y ayudarnos y prestar atención. De manera que muchas gracias a todos.